Y vamos a leer el versículo 31 y el 32. Dice la palabra del Señor, Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. La mayoría estamos familiarizados con la historia de Jacob. Si usted no conoce la historia de Jacob, yo le invito a que la lea en los capítulos anteriores, desde el capítulo 27. Y es una historia muy interesante, llena de muchos matices, muchos conflictos. Es una historia muy compleja, pero llena también de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Jacob, suplantó a su hermano mayor, aunque eran mellizos, pero Esaú fue el que nació primero. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Jacob tenía, cuando sacaron a Esaú del vientre de su mamá, dice que la mano de su hermano estaba agarrada de su tobillo, del tobillo de su hermano, y entonces salió también Jacob, ¿verdad? Literalmente es como si hubiera sido un solo parto, aunque fueron dos niños, pero fue un parto ininterrumpido, porque el niño estaba agarrando el talón de su hermano, el tobillo de su hermano, lo estaba agarrando. Tiempo después, cuando ya fueron grandes, años después, Isaac, su padre, debía darle la bendición, debía pasarle, vamos a decirlo así, la estafeta de la bendición de Abraham. Dios le dio la bendición a Abraham, Abraham se la pasó a su hijo Isaac, Isaac tenía que pasarla a su hijo mayor, que era Esaú, pero hubo ahí un juego, ¿verdad?, una trampa. Jacob tomó el lugar de Esaú, y cuando se dio cuenta todo el mundo, ¿verdad?, que había habido ahí un cambio de lugares, pues Jacob intuyó que estaba metido en un problema y tuvo que huir. Se fue a un lugar no muy lejos de ahí, en donde vivía un tío suyo, un hermano de su mamá. Y entonces Jacob, dice la Biblia, que de las primeras cosas que sucedió, que se enamoró de una de las hijas de ese hombre, de Labán. Labán tenía también dos hijas que también eran mellizas, una se llamaba Lea y otra se llamaba Raquel. Entonces Lea era la mayor, la que había nacido primero, y Raquel había nacido en segundo lugar. Entonces Jacob llega y se enamora de Raquel. Ahora estamos hablando de los tiempos de Génesis. Lo más común era que se casaban entre familiares cercanos. Entonces Génesis nos narra esta historia donde Jacob se enamora de Raquel y Labán se da cuenta, pero Labán sabe que Jacob es el heredero de la bendición de Abraham, y entonces manipula por medio de su hija, manipula a Jacob para que se quede más tiempo del que tenía pensado quedarse, porque a causa de la bendición de Abraham que está con Jacob, la hacienda de Labán es prosperada, y entonces Labán dice: me conviene que este muchacho se quede más tiempo aquí. Y entonces Labán hace algo que, está muy mal visto. Usa a sus hijas para manipular. Primero hace un convenio con Jacob, que si trabajaba 7 años para él, pues le iba a dar a su hija Raquel para que se casaran. Entonces Jacob trabaja 7 años, y al final de esos 7 años hacen la ceremonia, hacen la boda, pero en vez de casarlo con su hija Raquel, lo casó con su hija
mayor con su hija Lea. Obviamente la ceremonia se hizo de noche, no había luz, Jacob había bebido mucho vino, Lea tenía un velo puesto sobre su rostro y las dos eran muy parecidas. Entonces Jacob cayó en la trampa de Labán. Solamente hasta el día siguiente, dice que cuando se despertó se dio cuenta que no era Raquel la que estaba ahí. Cuando fue a reclamarle a Labán, Labán le dijo: no, es que aquí la costumbre es que la mayor se tiene que casar primero. Pero no te preocupes, dice, no hay ningún problema. Si trabajas otros 7 años conmigo, te puedes casar también con la menor, te puedes casar también con la otra. Y Jacob se dio cuenta demasiado tarde que estaba en esa trampa. Pero en ese momento Jacob tomó una decisión que marcó no solamente su destino, no solamente su vida, pero la vida de otras personas, principalmente la vida de Lea. ¿Cómo se imagina? Quiero hacer solamente un rápido, una semblanza muy rápida para no tardarme tanto, porque la historia es muy larga. Pero ¿puede usted ponerse por un momento, por decirlo de alguna manera, en los zapatos de esta muchacha, Lea? Literalmente ella fue una víctima. Su padre la engañó. ¿Qué tuvo que haberle dicho su padre para que ella creyera que Jacob se quería casar con ella? Cuando los últimos 7 años de su vida que habían convivido, ella sabía perfectamente bien que Jacob quería casarse con su hermana. Pero Labán dijo: si se me casa con la hermana, se va y ya no voy a prosperar más. Pero necesito encontrar una manera de retenerlo aquí más tiempo, para que la bendición se quede aquí más tiempo también y prospere mi hacienda. Y entonces Labán, yo no sé qué tuvo que haberle dicho a ella. No sé, porque estaba en juego su relación con su hermana. Prácticamente estaba ganándole el marido a su hermana por medio de una trampa. ¿Qué le tuvo que haber dicho Labán a su hija para que ella fuera voluntariamente a casarse con el muchacho que ella sabía que estaba enamorado de su hermana y su hermana de él? Cuando probablemente el papá le dijo: mira, ¿sabes qué? Hablé con Jacob y me dijo que ya reflexionó, que ya se dio cuenta que en realidad estaba equivocado, ¿verdad? Que en realidad no está enamorado de tu hermana, sino de ti. Y entonces el arreglo es que se va a casar contigo. Y entonces esta muchacha a lo mejor se ilusionó, se emocionó y aceptó, dijo: está bien, y se casó. ¿Y qué piensa usted que pudo haber sentido esta muchacha cuando a la mañana siguiente, cuando ella creyó que era el comienzo de una vida nueva, cuando ella creyó que era el comienzo de una etapa que iba a ser, ¿verdad? Porque siempre, pues, cuando una pareja se casan para ser felices, se casan para descubrir una vida nueva, se casan para descubrir, pues, todo lo que la vida o el destino, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros de aquí en adelante? Hay muchas ilusiones, hay muchos planes, hay muchos sueños. Y esta muchacha se despertó creyendo que era el primer día de una vida feliz y maravillosa al lado de su marido, al lado de un hombre al que ella iba a amar y que la iba a amar a ella todos los días de su vida. ¿Y qué pudo haber sentido ella cuando al despertarse él la ve? Y lo primero que hizo fue decir: ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu hermana?
¿Dónde está Raquel? ¿Por qué estás aquí tú conmigo? Y probablemente ella trató de explicarle, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo que qué hago aquí? Pues nos casamos anoche. ¿Cómo que nos casamos? Si yo me casé con tu hermana. No, te casaste conmigo porque mi papá me dijo que me amas y que te habías dado cuenta y que no. ¿Y qué pudo haber sentido ella cuando Jacob? Lo más probable es que se levantó en un arrebato de ira, de furia, y salió corriendo a reclamarle a Labán. Probablemente ella fue atrás de él y escuchó todo lo que hablaron. Jacob llegó y probablemente lo primero que hizo fue patear la puerta o patear la mesa, aventar algo y reclamarle a Jacob y decirle: ¿por qué me hiciste esto? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? Yo con la que me tenía que casar era con Raquel, ¿y por qué me casaste con Lea, con la otra? ¿Puede imaginarse usted el corazón de Lea en ese momento? Cuando le dice: oye, yo no me quería casar con ella. Eso no era mi plan, eso no estaba en los planes, ese no era el trato. Y Labán le dice: mira, lo que pasa es que aquí la costumbre es que la mayor se tiene que casar primero. Pero escuche esto y póngase en el lugar de Lea. Y Lea escucha a su padre decirle a Jacob: pero no te preocupes, si quieres puedes trabajar otros 7 años conmigo y te doy a la otra, que te cases con la otra. Yo creo que escuchar esas palabras de su padre algo se tuvo que haber roto dentro de ella, en su corazón. Pero peor aún fue escuchar las palabras de Jacob diciendo: ok, está bien, acepto. Y desde ese momento la vida de Lea se convirtió en un infierno. Desde ese momento, ¿puede usted imaginarse? Fueron 7 años de una relación que solamente era una formalidad, pero no existía. Fueron 7 años de tal vez solamente unas cuantas veces se dirigieron la palabra. Vivían en la misma casa, en la misma tienda, pero probablemente cada quien seguía viviendo su vida de manera independiente. Y lo que ella creyó que iba a ser una vida de felicidad se convirtió en una vida de infierno, de sufrimiento. Pocas cosas marcan la vida de un ser humano como el rechazo. El rechazo, el creer. Todos los seres humanos nacemos con un valor y con una dignidad por el simple hecho de existir, por el simple hecho de que somos personas. Tenemos un valor como persona, y ese valor debe ser apreciado. Durante toda la historia de la humanidad se ha luchado para que esos valores sean reconocidos. Toda la historia de la humanidad ha sido una historia de muerte, de luchas, de guerras, de sangre, en donde miles y millones de personas han muerto en el anonimato, solamente como peones a los grandes ejércitos que pelearon en la antigüedad y los que siguen peleando el día de hoy. Y parece ser que quitarle la vida a otro ser humano es algo tan común, ¿verdad? Que gente muera es algo tan común. La vida de los seres humanos muchas veces está tan infravalorada que muchas veces perdemos la perspectiva del valor que realmente tenemos delante de Dios. Todos los seres humanos, desde niños, cuando nacemos y comenzamos a crecer, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados. Tenemos la necesidad de sentirnos valorados. Tenemos la necesidad de sentir que somos parte de una familia,
que se nos quiere, que se nos acepta. Y muchas veces desde el hogar, desde el seno familiar, comienza a haber rechazo. Y el rechazo es algo que marca, mire, ni siquiera los golpes marcan tanto la vida de una persona como el rechazo, como el hecho de darte cuenta, de chocar con la realidad de que tú crees que vales, de que tienes un valor, de que tú crees que eres amado, eres importante, y de repente darte cuenta que no eres tan importante como pensabas, que la gente que está a tu alrededor no te valora tanto como tú pensabas. De repente un abandono por parte de los padres, de alguno de los padres o de los dos, ¿verdad? Un rechazo, un maltrato. Eso marca la vida de una persona. Lea fue marcada. Lea fue una persona, una mujer que aunque estaba rodeada, vivía en su casa rodeada de mucha gente, una familia que probablemente era muy numerosa, y aparte de la familia había mucha gente que trabajaba ahí. Labán tenía una hacienda muy grande y estaba rodeada siempre de mucha gente. Pero a partir de este momento ella comenzó a sentirse sola. El rechazo hace que nos sintamos solos. Cuando hay rechazo, algo sucede, sobre todo cuando el rechazo viene de personas que nos importan, de personas que amamos, como la familia, ¿verdad? Como nuestra familia. De repente hay personas que crecemos y decimos, bueno, ¿y por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me abandonó? ¿Verdad? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Porque a lo mejor después se fue, hizo otra vida, tuvo otros hijos, y a lo mejor a esos otros hijos sí les dio, sí invirtió en ellos, sí los crió, sí estuvo con ellos. Y uno a veces dice, ¿y yo por qué? ¿A mí por qué me abandonó? ¿A mí por qué me dejó? ¿Yo por qué tuve que sufrir? ¿Yo por qué? Y a veces en la vida pasan cosas que uno dice, bueno, me tocó padecer esto, me tocó que me pasara tal o cual situación, pero eso no es lo que realmente duele, sino lo que duele es la razón por la que suceden todas esas cosas, porque tú dices, porque fui rechazado, porque fui rechazada, porque si yo hubiera tenido un papá, una mamá que vieran por mí, tal vez esto no hubiera sucedido. Porque si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera apoyado, que me hubiera hecho sentir importante, que me hubiera hecho sentir amado, amada, que me hubiera dado amor, pues esto hubiera sido diferente, mi vida hubiera sido diferente. Y muchas veces ese rechazo que nos marca nos hace comenzar una vida de lucha por ser aceptados. Cuando tratamos de ser aceptados, hay algo de manera inconsciente en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay algo que de manera inconsciente nos lleva a buscar una aceptación. Y en esa búsqueda de aceptación, la mayoría de las veces somos aún más lastimados. Más lastimados. El día de hoy, el núcleo familiar está cambiando completamente, y las familias, lejos de luchar por la unidad, lejos de luchar por ese amor que debe haber en el seno familiar, pareciera ser que hay una campaña de deshumanización desde los bebés, desde que hay leyes que promueven que una mujer puede abortar a un bebé que lleva dentro de ella, a un bebé que lleva en su vientre, porque la campaña es que ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ella puede tomar su decisión porque es su cuerpo. Y hay una deshumanización en donde te dicen, es que no es un ser humano lo que está ahí dentro, no es una persona. Y como no es una persona, entonces no tiene derechos, y entonces no es un crimen, no es un asesinato, es simplemente una decisión
de la mujer, ¿verdad? Y se trata de deshumanizar. ¿Por qué? Bueno, esto viene de más atrás. Hay una raíz aún más profunda, que es la búsqueda de la satisfacción, la búsqueda de los placeres, la búsqueda de vivir para uno mismo. Por eso Jesús dijo: es mejor, ¿verdad?, que tomes tu cruz y me sigas. Por eso Jesús dijo: el que quiera vivir su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, este la guardará para vida eterna. Pero el día de hoy la gente solamente quiere vivir para sí mismos y darle rienda suelta a los placeres carnales, a los placeres sexuales. Y obviamente una de las consecuencias que vienen es los embarazos no planeados. Y el mundo también tiene una solución para eso: el aborto. Y se ha vuelto ya una ley en muchos lugares. En muchos lugares. Y dicen que es parte de una campaña de igualdad, de derechos para todos. Y ahí no hay ninguna igualdad. Ninguna igualdad. Le voy a decir por qué. Porque si una mujer decide que quiere abortar el bebé que lleva adentro, el día de hoy las leyes le garantizan el apoyo del Estado para que se haga el aborto, y si requiere de algún tratamiento después, todo el aparato del Estado y el gobierno le da su apoyo. Y pareciera ser que ahí hay igualdad, pero no hay igualdad ni hay justicia, porque si esa misma mujer toma la decisión de tener a su hijo, no va a recibir ni un centavo de apoyo del gobierno para criar a su hijo, para crecer a su hijo. Entonces ahí no hay justicia ni hay igualdad. Lo que hay es una campaña de deshumanización. ¿Qué puede haber? ¿Qué vínculo más fuerte puede haber de una madre a su hijo? Y aún así el Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos: ¿acaso se olvidará la madre de aquello que ha dado a luz, de aquel hijo que ha dado a luz? Y dice el Señor: pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. El vínculo más profundo de amor que hay es el de una mamá con sus hijos. Pero ahora se ha creado todo este aparato y toda esta campaña de deshumanización. Y viene el rechazo. Viene el rechazo y nos marca. Y aún desde pequeños, personas que aún desde niños, es lo más común es que ahora los matrimonios no duran mucho tiempo. Apenas unos cuantos años, si es que llegan, y ya llega el divorcio. Pero muchas veces antes del divorcio hubo un hijo o dos hijos. ¿Y qué le dice la mamá? ¿Qué dice la mujer al marido? No te quiero volver a ver en mi vida. Y los hijos salen igualitos al papá. Y lo tiene que ver todos los días de su vida. Y muchas veces parece nada, pero muchas veces eso, el parecido de los hijos con los padres, es motivo de rechazo. Es motivo de rechazo muchas veces. Y hay muchos síntomas también, no solamente de los padres a los hijos, pero también en la pareja muchas veces, ¿verdad? Cuando hay una traición, cuando hay un adulterio, cuando hay un engaño, o cuando simplemente se abandona, cuando simplemente no se lucha por el matrimonio. Uno de los dos se va, uno de los dos decide que ya no vale la pena seguir luchando, y la otra persona siempre es marcada por ese rechazo. La otra persona siempre es marcada y siempre hay un dolor en su corazón que dice: no fui suficiente. Hay algo en el corazón que te dice: no fuiste lo suficientemente importante para que se quedaran contigo. Y eso es algo que marca a la persona. Y una persona que ha sido rechazada siempre va a luchar por aceptación. Los jóvenes que han sufrido rechazo en su hogar, los jóvenes que han sufrido rechazo aún muchas veces desde el vientre de la madre,
Hay mujeres que desde que están embarazadas dicen: yo no quiero este hijo, y yo no lo quiero, y yo no lo quiero. O hay mujeres que porque el marido les hizo una mala jugada y quedan embarazadas, pero el marido se va y la mujer dice: malditos hombres, los odio a todos, todos son iguales. Y cuando da a luz es un hombre, es un varón, y hay un rechazo por la figura masculina. Y de repente dice: no lo quiero. Y el rechazo marca la vida de los niños. Y cuando los niños van creciendo, tienen esa necesidad de aceptación, de sentirse parte de. Y los jóvenes, quiero decirle algo, el problema no está afuera en la calle o en la escuela, el problema está en el hogar. Porque cuando los jóvenes tienen ese deseo de sentirse aceptados, y si ve que todos sus demás compañeros fuman, ¿qué cree que es lo que va a hacer para sentirse parte del grupo? Pues va a fumar. Y si todos los demás amigos hablan y platican en la escuela de que ya tuvieron relaciones sexuales, ¿qué crees que va a hacer él o ella para sentirse aceptado en el grupo? Pues va a buscar hacer lo mismo. Si un joven o una jovencita se siente rechazado y de repente llega alguien y le habla bonito y le dice palabras amables y es atenta con ella, lo que nunca recibió en su casa de su papá, de su mamá, ¿qué crees que va a suceder? ¿Por qué crees que luego personas están llorando, están sufriendo y dicen: mi hija se fue con ese malviviente, ¿verdad? O mi hijo se fue con esa muchacha, ¿verdad? Que ya tiene mala fama. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue? Porque lo hicieron sentir aceptado, porque la hicieron sentir aceptada, la hicieron sentir amada. Y esa necesidad de aceptación fue la que le llevó a tomar esa decisión. Muchas veces, ¿verdad? Es triste, pero esa es la historia de muchos de nosotros. La necesidad de aceptación nos llevó a meternos en relaciones dañinas, en relaciones tormentosas, o como dicen ahora los chavos, ¿verdad? Relaciones tóxicas. ¿Por qué? Por la necesidad de sentirte amado, por la necesidad de sentirte amada, aceptada. Muchas veces mucha gente aguanta, ¿verdad? Maltratos, incluso golpes, infidelidades. ¿Pero por qué los aguantan? Porque ¿qué dicen? Ay, pero es buena gente, en el fondo es buena gente y me quiere. Que se sienten aceptados, se sienten aceptadas. Le pasó a Lea. Lea trató durante 7 años. Ella tal vez pensó: bueno, se le va a pasar la idea de casarse con mi hermana y va a terminar aceptando que está casado conmigo. Y pasaron esos 7 años de ella luchar tal vez por ser aceptada. Tal vez trató de agradar a su marido de muchas maneras y no pudo. Se cumplieron los 7 años y Jacob fue con Labán y le dijo: dame ahora a mi esposa, ya cumplí los 7 años. Y ante la mirada atónita de Lea, Jacob se casó con su hermana después de 7 años, se casó con Raquel y estaba casado con las dos. Ahora, si usted me pregunta, ya no se puede, eso eran los tiempos bíblicos antiguos. Era otro pacto, era otras costumbres, era otra cultura. Pero estaba casado con las dos y vivía con las dos en una casa en donde cada quien tenía su espacio. Pero más atrás dice que incluso se disputaban, las dos hermanas se peleaban por quién iba a pasar la noche con Jacob. Había una lucha entre ellas, había algo que las denigraba como seres humanos, como mujeres, que les denigraba su dignidad, su valor intrínseco como personas. Tenían que competir. Y sucedió algo. Mira, si los primeros 7 años fueron difíciles para Lea, yo no me quiero imaginar cómo fue después, cuando Jacob ya estaba casado con Raquel. Y ella siempre estaba en segundo lugar. Ella siempre estaba
abandonada, lastimada. Y sucedió algo muy de llamar la atención, lo que dice en el versículo 31: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjese, en los tiempos bíblicos, en la cultura bíblica, la esterilidad era una maldición. No era simplemente una cuestión de salud, era una maldición. Porque en Génesis 3:15 el Señor hace una declaración. Cuando maldice a la serpiente, le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Dice: tú le vas a herir en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza. O sea, desde ahí, esa es la primera profecía mesiánica. Ahí comienza el evangelio. El evangelio no comienza en Mateo, comienza en Génesis 3:15. Ahí está la promesa del Mesías. Y de ahí en adelante, toda la humanidad y toda la descendencia de Abraham también sabían que de la descendencia de una mujer iba a venir el Mesías. Por tanto, la costumbre era que las mujeres tenían que tener la mayor cantidad de hijos que pudieran, porque uno de ellos iba a ser el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Por eso la esterilidad era considerada como una maldición, como una afrenta, como una vergüenza. Si una mujer no tenía hijos, no podía salir a la calle, a la vía pública, porque le daba vergüenza que la vieran, que la señalaran, que la gente dijera: mira, ahí va la que no tiene hijos. Entonces las mujeres se tenían que cubrir. Cuando una mujer no tenía hijos, se tenía que cubrir la cara para salir a la calle. Y dice la Biblia que Dios se dio cuenta de que Lea era menospreciada, era rechazada. Se dio cuenta de la condición en la que Lea vivía. Y dice la Biblia: y le dio hijos. Le concedió tener hijos. Pero Raquel no. Raquel era estéril. Y fíjese bien lo que sucedió. En el versículo 32 dice: y concibió Lea, o sea, quedó embarazada, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ella tenía la esperanza en su corazón. Y cuando ella da a luz este hijo, dice que le puso por nombre Rubén, y dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Rubén significa mirar, significa ver. Y mire, la atención, la necesidad de una persona de atención se manifiesta en la necesidad de ser vistos. Ella dijo: ha mirado Jehová, ha visto Jehová mi aflicción y me concedió este milagro, ¿verdad? Este regalo, esta misericordia de tener hijos. Y le puso por nombre Rubén, que significa mirar. Y una de las cosas que buscamos, hermano, para ser aceptados es que nos miren. Y ese ha sido el gran éxito de las redes sociales. ¿Cuál es el éxito de las redes sociales? Que subas una foto y que tenga la mayor. ¿Por qué crees que las redes sociales tienen un sistema de medición? ¿Sabes? Hay muchas redes sociales que te dicen cuántas personas vieron la foto que subiste, cuántas personas vieron la historia que subiste, cuántas personas vieron el estado que subiste o el video que compartiste. Y ahí estamos muchas veces, ¿verdad? Subimos una foto y decimos: mira, ya tengo 20 likes. Y ya tengo tantas vistas, y ya tengo tantas reproducciones, y de tantas gentes han compartido el video o la foto o lo que subimos. Y qué nos da, ¿verdad? Esa sensación cuando vemos que gente le dice: ay, te ves bien, ay, te ves hermosa, ay, te ves preciosa, ay, mira qué belleza. Y todavía le ponen ahí: ay, no te vayan a robar, ¿verdad? Ahí en la calle. Y la mayoría de las veces son comentarios exagerados, ¿verdad? Son comentarios, pero todos sentimos esa necesidad de que la gente nos vea y nos acepte.
de sentir que somos importantes, de sentir que podemos ser el centro de atención de alguien. Y eso es algo que se marca mucho, y por algo la historia que Dios nos muestra aquí es en la vida de una mujer, porque esto es algo que se ve de una manera mucho más marcada en una mujer, en las mujeres. ¿Por qué cree usted que las mujeres tardan tanto arreglándose cuando van a salir a un lugar? Tardan y a veces uno se desespera, porque tú dices, teníamos una cita a la 1 de la tarde, ya son las 12:30, y esta mujer no sale, sigue ahí en el espejo, ¿verdad? Se hace y se vuelve a hacer y uno dice, Dios mío, ¿por qué tarda tanto? Y la razón que tarda es porque en ellas hay ese deseo de sentirse bonitas, y sobre todo, ¿verdad? Cuando en el matrimonio, ¿qué es lo peor que como hombres, como esposos, el peor error que cometemos? Y todos lo hemos hecho, y a veces hasta lo hacemos a propósito, sobre todo cuando estamos enojados. Cuando ya vamos a salir y ya vamos tarde porque la esposa estuvo 1 hora, 1:30, 2 horas planchándose el pelo, maquillándose, poniéndose, ¿verdad?, ahí frente al espejo, cambiándose la ropa una y otra vez, viendo cuál le queda mejor y todo. Y después de todo eso, la peor tontería, porque no puedo decir otra palabra porque me están grabando aquí en la cámara, cuando sale la esposa, ¿y qué decimos? ¿Y para eso te tardaste tanto si estás igual? Tanto te tardaste y estás igualita, saliste igual. Y para nosotros a veces puede ser una broma, puede ser a veces un comentario chascarrillo, ¿verdad? Pero para ellas es hiriente. Para ellas es hiriente, ¿verdad? O muchas veces que ellas vayan y se corten el pelo o se hagan algo, y que de repente lleguen y nosotros, parece ser que ese día que ellas se fueron a arreglar es el día que nosotros amanecimos más mensos que de costumbre, y no te das cuenta. Y a veces tú estás viendo la tele y a veces la esposa pasa enfrente, 1, 2, 3, 4, y pasa y hasta pasa y se hace así el pelo para ver si le dices algo. Y a veces uno anda en Babilonia, y eso a ellas les afecta. Y uno como varón dice, ¿pero qué te afecta? Si uno a veces sí, porque uno como varón se pone así, dice, y tú ni me dices nada cuando me voy a cortar el pelo, cuando me compro una camisa nueva o algo, nunca me dice que qué bien se me ve, que todo. Sí, pero uno como hombre es diferente. Uno como hombre, nuestras necesidades de aceptación se reflejan de otra manera. Pero las mujeres tienen la necesidad de la atención, de saber que son tan importantes, que las ves, que las observas. Y la Biblia dice, hermano, una de las promesas que el Señor hace en su palabra, dice, te haré entender el camino que debes andar. Y termina diciendo, y sobre ti pondré mis ojos. Somos importantes para el Señor, y el Señor nos mira así como miró a Lea. Y entonces Lea dijo, ahora me amará mi marido porque ya le di un hijo. Y sobre todo haciendo alusión a que la otra no podía dar hijos, dice, seguramente ahora las cosas van a ser diferentes. De ahora en adelante el amor de mi marido se va a venir hacia mí, se va a volcar conmigo. Oh, decepción. Aún con todo y el hijo que tenía, Jacob seguía enfocando todos sus afectos sobre Raquel. Y entonces dice, concibió, versículo 33, otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¿Sí te das cuenta? El primero dijo, porque Jehová
ha mirado mi aflicción y le puso por nombre Rubén, que significa ver. ¿Ah? Y la segunda vez dijo, Jehová oyó mi aflicción, y le puso por nombre Simeón. Simeón significa escuchar. Escuchar. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de que se nos escuche. ¿Quiere saber cuál es la peor plaga que hay en la humanidad el día de hoy? No es el COVID, no es el VIH, no es el cáncer. La plaga que está azotando a la humanidad el día de hoy es la ansiedad. La ansiedad causada por el temor, por muchas clases de temor. ¿Y sabe cuál es el remedio para la ansiedad? ¿Cuál cree usted que es el remedio, el más práctico para la ansiedad? Olvídese del ketorolaco y olvídese del otro, ¿cómo se llama? De las pastillas que dan ahí para adormecer los sentidos. Olvídese de todo eso, del clonazepam y del tafil y de todo eso. ¿Sabe cuál es el remedio más efectivo para la ansiedad? Ser escuchado, hablar y que alguien te escuche. Qué bien se siente cuando alguien te escucha. Qué bien se siente cuando tienes un amigo, alguien con quien puedes ir, sentarte y sabes que te va a escuchar, que a lo mejor no te va a ofrecer ninguna solución para tu problema, pero te va a escuchar. Y de ahí el éxito de muchos grupos o asociaciones que se dedican a escuchar a la gente. Pero quiero decirte algo, cualquier persona te puede escuchar y te vas a sentir aliviado por un momento, pero al rato vas a volver a sentirte igual, porque la Biblia dice que solamente hay una persona en el universo, solamente hay uno que te puede escuchar y te puede cambiar tus cargas, se puede llevar tus cargas y darte su paz, y es Jesús. Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Jesús es el único. Mira, ¿quieres sentirte bien? Si te sientes bien cuando hablas con tu amiga, con tu comadre, con tu compadre, con tu padrino, con tu hermano, con quien quieras, prueba a hablar con Dios. Prueba la oración. La oración es el único medio por el cual tú hablas con Dios. Tú le das a Él tus cargas y Él te da su paz. Él te da su paz. Él es el único en todo el mundo, en todo el universo. De ahí en fuera, con quien tú hables, te vas a sentir bien por un rato, pero al rato te vas a volver a sentir igual. Y ya no te quiero platicar el que te escucha. Por eso la gente de los grupos que se dedica a escuchar a otros se cargan de esa ansiedad. ¿Por qué crees que fuman como chacuaco, verdad? Como chimenea de barco? ¿Por qué crees que toman café como agua de tiempo? ¿Por qué crees que hablan tantas malas palabras, tantas groserías? Porque así canalizan la ansiedad que se están echando encima de toda la gente que oyen, de toda la gente que escuchan, y siempre les termina afectando su salud. ¿Por qué? Porque ellos no pueden llevar esa carga. El único que la puede llevar es Jesús. Él es el único. Y Lea tenía esa necesidad. Y una vez más, esa necesidad de ser escuchados, ¿en quién creen que se remarca más? ¿En el hombre o en la mujer? En la mujer. La mujer necesita ser escuchada. Siempre mire, hay estadísticas que dicen que, así yéndonos por la bajita, la mujer necesita hablar alrededor de 5,000 palabras en el día, y el hombre necesita hablar entre 1,500 y 2,000 palabras en el día. Esa es la necesidad. El problema es que cuando el hombre sale a trabajar y regresa a la casa, él ya habló sus 2,000 palabras, y la mujer muchas veces tiene las 5,000 enteras. ¿Y quién crees que se la tiene que chutar? El marido.
Y a veces el marido va entrando a la casa y la mujer empieza, le pone play, ¿verdad? Ahí y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces el marido dice: espérame, aguántame tantito, dame chance que me despeje la mente, que vengo atareado, vengo cargado del trabajo y vengo todo. Y empiezan los pleitos. Sí, lo que pasa es que tú eres un incomprensivo, ¿verdad? No fuera tu compadre, no fuera. Y ahí se crea un conflicto, porque la mujer tiene la necesidad más marcada que el hombre de ser escuchada. ¿De dónde crees que salió la trampa de la serpiente con Eva? Porque la serpiente le habló a Eva, pero ¿qué hizo después la serpiente? La escuchó. La serpiente le puso la atención que probablemente su marido no le ponía. Y cuidado, porque esa es una situación de bastante riesgo. Porque si tú no escuchas a tu esposa, pues alguien la va a escuchar. Si tú no le prestas oído, ¿verdad?, a sus necesidades emocionales, entonces alguien le va a poner atención, alguien le va a prestar atención. Y luego muchas veces vienen problemas, ¿verdad?, vienen conflictos. Pero esas situaciones se dan precisamente por la necesidad de ser escuchados. Dice el Señor, dice aquí la palabra de Dios, que ella sintió, dice, porque Jehová ha escuchado mi aflicción. O sea, ella se sintió escuchada por Dios, y ella creyó que esta vez también su problema iba a estar resuelto con su marido, y no sucedió tampoco de esa manera. Versículo 34: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. La palabra Leví, o el nombre Leví, significa estar unidos, significa estar entrelazado, o sea, como atado a algo, sujeto a algo. Y ella creyó que su marido se iba a sujetar a ella, se iba a unir con ella emocionalmente, y una vez más se vio decepcionada por sus expectativas. Pero esto habla de otra parte de la necesidad emocional del ser humano, de sentirse complementado, de sentirse unido. Es la necesidad de aceptación, la necesidad de sentirte parte de la vida de alguien, la necesidad de sentir que eres tan importante que alguien te hace parte de su vida. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos hemos unido a Cristo, nos hemos unido al Señor, y esa es una de las principales necesidades del ser humano: pertenecer. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia, pertenecemos a una familia, somos parte de una familia, y como familia, pues necesitamos unirnos, necesitamos apoyarnos unos a otros, necesitamos que haya amor entre nosotros. Y muchas veces no sucede así, ¿verdad? Muchas veces dentro de la misma iglesia a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. A veces sentimos y decimos: me enfermé y nadie oró por mí, me enfermé y nadie me fue a visitar, dejé de ir 2, 3 domingos y nadie me mandó un mensaje, nadie. Y bueno, a veces es una realidad triste, pero es una realidad. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, porque todo es una relación y todo es interactivo. Y a veces, y te lo digo porque a mí me pasó, muchas veces yo dejé de ir un día a la iglesia, o 2 días o 3 días a la iglesia, y dije: no, hombre, ahorita me van a llover los mensajes, que dónde estoy, que por qué no fui, que si estoy bien, que todo. Ni un mensaje, ni una llamada. Y luego te encuentras con alguien de la iglesia y: ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el servicio? Seguramente me va a decir que preguntaron por mí o que no estuvo. No, nada. Y tú dices: en la iglesia son iguales que en el mundo, ¿verdad? No te sé. Bueno, pero a mí, en mi caso personal, el Espíritu Santo me habló y me ministró y me dijo: ¿y tú cuándo has ido a visitar a alguien que se ha enfermado? ¿Y tú cuándo te has interesado por alguien
que ha dejado de ir a la iglesia. ¿Y tú a cuántos le has escrito diciéndole, hermano, no te vi el domingo en la iglesia, estás bien, necesitas algo, te puedo ayudar en algo? Porque también cosechamos lo que sembramos, hermano. Esa es parte de la realidad. Pero es una necesidad. Muchas veces la vida o la perspectiva de una persona, el día de una persona puede cambiar simplemente con el hecho de que tú te acerques y le saludes y le preguntes cómo está. A veces su día cambia por completo, porque tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes si viene de rechazo, si viene de abandono, si viene de soledad. Y la fuente, el origen de nuestra sanidad para el rechazo está en el Señor. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el Señor dice: vengan a mí todos. No dice vengan a mí los gringos. No dice vengan a mí los que tienen dinero. No dice vengan a mí los que son buenos para los negocios no, el Señor dice vengan a mí todos los que estén cansados. Si alguien se encuentra cansado, si alguien ha caminado por la vida buscando aceptación, buscando amor, y te has cansado de no encontrarlo en ningún lugar, el Señor Jesús te dice: ven a mí, yo te voy a hacer descansar, yo te voy a aceptar. La Biblia dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Todos podemos ir a Él, todos podemos acercarnos a Él, y vamos a encontrar en Él nuestro complemento. Cuando contemplamos a las demás personas, vemos lo que hay en ellas, y si esperamos que en ellas haya amor o aceptación por nosotros, muchas veces nos vamos a desilusionar, nos vamos a decepcionar. Pero cuando aprendemos a ver al Señor, cuando aprendemos a contemplar la gloria de Dios, lo vamos a conocer a Él, y nos vamos a dar cuenta que Él nos ama de manera incondicional. Nos vamos a dar cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Nos vamos a dar cuenta que Él nos ama tanto que nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, de venir a su casa, de venir a su iglesia, de tener libre entrada a su presencia. El amor de Dios puede llenarlo todo. El amor de Dios puede sanarlo todo en nosotros, pero necesitamos conocerle a Él. La historia termina diciendo en el versículo 35: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Y termina diciendo: y dejó de dar a luz. Dejó de dar a luz. El último hijo que esta mujer tiene le llama Judá, y Judá significa alabanza. Judá significa una expresión de júbilo. Y te voy a decir algo: la alabanza es más que cantar. La alabanza es la actitud que hay en nuestro corazón cuando le conocemos a Él. La alabanza es la actitud de júbilo, de gozo que hay en nosotros cuando conocemos a Dios y nos damos cuenta que pase lo que pase en esta vida, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces viene nuestra alabanza. Entonces alabamos a Dios en todo tiempo. Alabamos a Dios aunque nuestros padres nos hayan abandonado. Alabamos a Dios aunque una persona, una pareja te haya abandonado. Alabamos a Dios aunque te hayan corrido, te hayan rechazado, aunque no te hayan amado. Alabas a Dios porque Él es todo para ti. Y dice la Biblia: y dejó de dar a luz. Ya no necesitó más tener hijos para sentirse amada, para sentirse aceptada. Supo y entendió que había alguien que la amaba por sobre todas las cosas. Supo y se encontró con un amor que era capaz de llenar y satisfacer todos los vacíos que había en su corazón. Y ese día dijo: hoy tengo motivos para alabar a Dios. Ahora tengo un motivo para alabar a Dios. Ahora le conozco, ahora he tenido un encuentro con Él. Ahora ya no necesito el amor de nadie más. Cuando tú aprendes a conocer el amor de Dios, no necesitas mendigar el amor de nadie más. Amén. Quiero invitarte a que estemos de pie en esta tarde.
Necesitamos conocer el amor de Dios. Necesitamos conocer ese amor que va más allá de lo que ninguno de nosotros hemos conocido en este mundo, en esta vida. Hay un amor que es capaz de llenarlo todo. Hay un amor que es capaz de satisfacer. Mira, tú puedes tener el amor de tu familia, pero va a llegar un momento que ese amor tiene un límite. Y va a llegar un momento que ese amor no te va a satisfacer. Tú puedes tener el amor de tu esposa, el amor de tu esposo, pero va a llegar un momento que ese amor no te va a satisfacer. Tú puedes tener el amor de tus hijos, el amor de la gente que te rodea, pero va a llegar un momento que ese amor va a ser insuficiente para ti. Pero existe un amor que es capaz de llenarte y satisfacerte por completo. Existe un amor que se ha manifestado en el mundo de muchas maneras, pero la manera más gloriosa en la que se ha manifestado es a través de Jesús. En Jesús el amor de Dios vino a buscar la oveja que se había perdido. En Jesús el amor de Dios vino a sanar las heridas del rechazo, a sanar las heridas que el abandono había provocado en nuestras vidas. En Jesús el amor de Dios vino a darnos nuevamente ese valor que como personas, como seres humanos tenemos. Y cuando aprendemos a conocer el amor de Dios, no necesitamos que nadie más nos ame. Y si alguien más nos ama, qué bueno. Si tu esposa te ama, si tu esposo te ama, si tus hijos, si tus padres te aman, si tus amigos, si tu familia te ama, qué bueno. Pero sobre todo tienes el amor de Dios, y el amor de Dios lo llena todo en todos. El amor de Dios, si tú vienes a Él y buscas ese amor es capaz de sanar cualquier dolor. Ese amor es capaz de cerrar cualquier herida. Ese amor es capaz de borrar tu pasado y hacer que ya no te haga daño, que ya no te lastime. Quiero platicarte algo que sucedió unos años atrás. Enviamos una misión a una ciudad, y lo primero que se hacía hace muchos años era que antes de abrir iglesia, cuando se enviaba una misión, antes de abrir iglesia, se abría la casa de rehabilitación y se rentaba un espacio, una casa, y salíamos a las calles a predicar. Pero salíamos a las calles sobre todo a ver dónde había gente tirada en la calle, gente de la calle, alcohólicos, drogadictos, y los llevábamos, los recogíamos y los llevábamos a la casa. Y ahí los juntábamos a todos. La mayoría ni se daban cuenta. Nada más cuando despertaban ya estaban ahí en la casa y decían: ¿dónde estoy? ¿Qué me hicieron? ¿Dónde me trajeron? Algunos creían que estaban en el hospital, otros creían que estaban en la cárcel. Y había que explicarles: no, mira, te recogimos porque estabas ahí en la calle, estabas delirando, tienes los pies reventados, estabas ya todo ahí vomitado, orinado, sucio ahí. Y lo teníamos que llevar a la casa, lo bañábamos, le buscábamos ropa. Y le enseñábamos a leer la Biblia, a orar, a levantarse temprano en la mañana, a hacer un culto de oración, de acción de gracias. Y muchos de ellos comenzaban a cambiar. Muchos de ellos comenzaba el amor de Dios a transformar. Y recuerdo muy bien que había una hermana que había ido a servir ahí en la misión, y tenía poco tiempo de ser cristiana, tenía poco tiempo, entonces no sabía mucho de la Biblia. Y uno de los varones que estaban ahí en la casa de rehabilitación un día tuvo una crisis de fe y dijo: me voy. Y agarró su maleta y se fue una tarde, un domingo en la tarde, después del culto, y dijo: me tengo que ir. Y todos le dijimos: hermano, no se vaya, mire lo que Dios está haciendo en su vida, se va a quedar a medias, quédese, échele ganas, mire.
Y él dijo, no, ya tomé mi decisión y me voy. Y tratamos de, bueno, vamos a orar, y tratamos de darle argumentos y tratamos de convencerlo de alguna manera. Y el hombre no quiso, él dijo, no, me voy. Y entonces la hermana que estaba ahí, ella, te repito, tenía poco tiempo en la iglesia, no conocía mucho de la Biblia, no sabía mucho. Y esta hermana solamente lo único que hizo fue que lo tomó del brazo y le dijo, hermano, quiero decirle algo. Y le dijo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Se lo repitió como 20 veces. Le dijo, Dios te ama. Y se fue el hermano, se fue. Y cerramos en la noche, cenamos todos, hicimos la oración y nos acostamos a dormir. Dormíamos en el piso, en cartones, y nos tapábamos con lo que podíamos. Y cerca de las 2 de la mañana alguien llegó y tocó la puerta. Raro, ¿verdad? Porque nadie llegaba a esa hora. Y cuando fuimos a abrir la puerta, estaba lloviendo, había una lluvia y hacía frío. Y cuando abrimos la puerta, ¿quién crees que era? El hermano. Y estaba ahí con su maleta, todo mojado, ¿verdad? En la lluvia. Y yo, hermano, pásele, entre. Y cuando entró, pues todos se sorprendieron de verlo, ¿no? Y hermano, ¿qué pasó? Y pues la sorpresa, ¿no? Hermano, regresó. Y el hermano lo único que dijo fue, sí, regresé porque Dios me ama. Y regresó y se quedó en la iglesia mucho tiempo. Su vida fue restaurada, su familia conoció al Señor. Pero él conoció el amor de Dios por las palabras de una mujer que ni sabía nada de la Biblia ni nada, pero conocía también el amor de Dios. Y le dijo, hermano, Dios le ama. Cuando sientas que en tu corazón hay dolor por el rechazo, por el abandono, por el engaño, por la manipulación, porque alguien te utilizó, porque alguien no te valoró, recuerda estas palabras: Dios te ama. Y eso es todo lo que necesitamos en esta vida. Amén. Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos delante de la presencia del Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor. No lo merecemos, estamos seguros de eso, pero también creemos que por tu voluntad tú nos lo has dado. Y aunque somos inmerecedores de él, lo recibimos por gracia, por fe, Señor. Gracias por ese amor que has derramado en nuestros corazones, porque tu palabra dice, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros, y que en ese cuidado y en ese amor, Señor, te has manifestado a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 5, versículo 5: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puedes levantar tus manos en esta tarde y decirle: Señor, gracias por tu amor. Espíritu Santo, gracias por tu amor. Gracias porque has derramado tu amor en nuestras vidas. Has derramado tu amor en nuestros corazones. Toda dolencia, Señor, que haya habido en nosotros a causa del abandono, a causa del rechazo, a causa del engaño, a causa de manipulación de otras personas hacia nosotros, Señor, cuando nos hemos dado cuenta que lo único que querían era obtener algo de nosotros, beneficiarse de alguna manera, que en realidad no nos amaban, Señor, solo nos utilizaban. Cualquier herida, Señor, es opacada por tu amor, Señor. Dile: Señor, gracias porque has derramado tu amor en mí. Hoy yo recibo sanidad en mi corazón, en mi alma. Hoy recibo sanidad, Señor, por tu amor.
el día de hoy tu amor me sana, tu amor me restaura, tu amor me llena, Señor, tu amor me da una vida nueva. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, como Lea dijo, ahora alabaré a Jehová. Ahora alabaré. Por eso el salmista declara: alabaré, bendeciré a Jehová con todo mi corazón. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora podemos decir, como dijo el salmista: me gozaré y me alegraré. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Cómo no alegrarnos, Señor, si ahora conocemos tu amor, si ahora tu amor está en nosotros, si ahora tu amor nos ha llenado? Tu amor, Señor, ha venido a satisfacer, a suplir, Señor, a llenar cada una de nuestras necesidades, Dios. Ahora te alabamos, Señor, no solamente cuando es tiempo de cantar, no solamente cuando es tiempo de aplaudir. Ahora te alabamos con todo lo que somos, con todo nuestro ser, donde quiera que estemos, cualquier cosa que estemos haciendo, Señor, lo hacemos para alabarte, para darte la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, recibe nuestra alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y decirle: Señor, recibe nuestra alabanza. Aleluya. Amén.